Hola, soy Giovanni Pérez de la Cruz y te doy la bienvenida a mi podcast en donde te voy a hablar acerca de la historia de la geopolítica. ¿Te has preguntado alguna vez qué es geopolítica y cómo es su historia? El término geopolítica es una disciplina que fundó el geógrafo de origen sueco, Rudolf Killen, en 1899 con su libro Introducción a la geografía sueca. Expuso los rendimientos básicos de la misma. En 1916 produjo su libro más importante, El Estado como forma de vida, donde se utilizó por primera vez el término geopolítica. Los principios de dicha ciencia en el pensamiento geoestratégico habían sido tratados por el también geógrafo alemán Friedrich Ratzel. Según este, los estados tienen muchas características de los organismos vivientes. También introdujo la idea de que un estado tenía que crecer, extender o moverse dentro de fronteras vivientes. Por ello, tales fronteras son dinámicas y sujetas al cambio. En su obra Polish Geography describió las leyes del crecimiento de los estados. Al principio del siglo XX, varios geógrafos anglosajones ampliaron las reflexiones de Ratzel a problemas militares y estratégicos. Así, geógrafos como el almirante estadounidense Alfred Thayer Mahan postulaban la importancia estratégica del dominio naval como clave para la dominación mundial, utilizando la frase: quien domina el mar domina el comercio mundial, quien domina el comercio mundial domina el mundo. Otro geógrafo que también contribuyó al desarrollo de la geopolítica fue Wolfgang John Mackinder, quien en 1904, frente a la Real Sociedad Geográfica, desarrolló su tesis denominada El pivote geográfico. La geopolítica tuvo un gran interés en Alemania a principios del siglo XX y alcanzó una gran difusión durante el nazismo. El alemán Karl Husform modernizó la geografía política utilizándola como instrumento que justificaba la expansión territorial de Alemania durante el Tercer Reich, desarrollando las teorías de Ratzel del espacio vital. Países como Rusia, China y Japón dieron también gran importancia a esta ciencia durante los años 1930 y 1940 como camino para alcanzar un poder global. A partir de la década de 1970, la geopolítica reapareció como una nueva corriente, la geopolítica crítica. Actualmente hay varias corrientes de pensamiento geopolítico. Sin embargo, las que dan origen a la denominada geopolítica crítica son dos. Principalmente, la primera de ellas es la escuela francesa encabezada por Yves Lacoste, a quien en la década de 1970 y 1980 publicó su obra, La geografía, un arma para la guerra, en la que descubrió de manera breve lo acontecido durante la Guerra Fría. También dirigió la revista Heródote, que comenzó a publicarse en los años 70. La otra escuela es la corriente inglesa, en la que la primera mención y estudio lo realizó Peter Taylor en su obra geográfica política, Economía Mundo, Estado-Nación y Localidad, donde el autor habla brevemente de lo que ha venido estudiando como geopolítica crítica. Menciona que los geógrafos políticos que están examinando de manera formal y práctica su estudio. Otra de las distinciones principales de la geopolítica crítica y de los geógrafos políticos es que desconfían de todo marco teórico general que ordene el conocimiento, incluido el análisis de los sistemas mundo. Ellos no consideran que sus investigaciones creen en una nueva escuela de pensamiento, sino que constituyen una constelación flexible de ideas parasitarias de otras creaciones del conocimiento, puesto que realizar intervenciones tácticas en la obra de otros en lugar de permitirse algún tipo de reflexión estratégica general propia. Actualmente algunos de los autores más destacados de esta corriente de pensamiento son Yves Lacoste, Peter Taylor, Colin Flynn, John Angren, Christopher Chase Dunn, Michael Hart, David Harvey, Anthony Negri, Immanuel Weinstein y Javier Cairo Corú, entre otros. Otros importantes aportes durante la segunda mitad del siglo XX fueron las de Alexander Seversky, quien codiseñó el avión de combate Republic P-47 Thunderbird, principal avión de los Estados Unidos a partir de 1942, quien en su obra Poder Aéreo, clave para la supervivencia, sostuvo que, por eficiencia y rapidez, el poder aéreo tiene mayor importancia que el terrestre y el marítimo, y enunció su frase: quien logre la supremacía aérea obtendrá el poder global. Asimismo, en la época de Nicholas Spigman, consideró uno de los pensadores geopolíticos más importantes del siglo XX, postuló en su obra Estados Unidos frente al mundo
que a quien logre el control de las fuerzas aéreas políticas del Rhineland o el continente euroasiático gobernaría Euroasia. Desarrolló las ideas de Mackinder, aunque contrapuso las propias, y es considerado el ideólogo de la contención durante la Guerra Fría y de la proyección del poder nacional norteamericano incluso en el siglo XXI. Con todo lo mencionado y agradeciendo haber escuchado hasta el final, espero hayan aprendido un poco sobre la historia de este tema y nos vemos en el próximo episodio.